compartir la pantalla para que puedan ver el material. El material de la clase del día de hoy está disponible ya en la plataforma de Moodle, entonces pueden ir allí si es que no han ido allí y abrir el material o simplemente mirar el que yo voy a desplegar, no hay problema con ninguno de los dos. Lo otro que deben recordar es que el día de hoy tienen su control y una vez terminada la clase, que espero que terminemos en unos 30, 40 minutos, debe dirigirse inmediatamente a la plataforma a rendir el control. Ya el control en estos momentos está deshabilitado, pero apenas terminemos la presentación yo voy a habilitar el control y entonces usted tiene que ir a responderlo y va a tener hasta cierta hora para poder hacerlo, ¿ok? Bien, ¿todos ven el material? Bueno, los tres alumnos que están conectados, ¿ven el material? Sí. Fantástico. Ya. ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Bueno, el primer objetivo es aprender a identificar el artículo definido. Entonces, el día de hoy vamos a aprender acerca del artículo definido. El segundo objetivo es aprender a identificar las preposiciones inseparables y las preposiciones min y acher. Hay dos tipos de preposiciones, están las que se escriben de forma independiente, separadas de la palabra. Esa categoría aplicaría a la preposición min y ayer en un formato, porque hay un formato en donde se pueden escribir juntas a la palabra, o pegadas, adosadas. Y están las otras preposiciones que se llaman las inseparables, es decir, que nunca las vamos a encontrar separadas a una palabra, siempre van a ir prefijadas. ¿Ok? Y por último vamos a aprender a identificar la conjunción VAB. Estos son los tres objetivos para la clase del día de hoy, así que habiendo introducido los objetivos de la clase, vamos a abordar el contenido. Lo primero entonces es en cuanto al artículo definido. ¿Qué debemos aprender y recordar con respecto al artículo definido? Bueno, lo primero es que siempre va prefijado, es decir, pegado a la palabra y al comienzo. Nunca lo vamos a encontrar solo de forma independiente, siempre va a ir pegado a la palabra. ¿Ok? Entonces esa es la primera regla de identificación del artículo definido, va pegado a la palabra. Y lo segundo es que responde a la siguiente secuencia. Bajo esta secuencia usted va a poder detectar que es un artículo definido. Tiene una GEI, una vocal tipo apatag y después un dagesh. ¿Ok? Entonces veamos los ejemplos. Aquí tenemos esta palabra que dice... ¿Algún voluntario que quiera leer esa palabra? Es Hashama Jim. Jim. Ok, Hashamayim. Esto parte efectivamente con una GEI, luego debajo de la GEI tenemos una pata y después tenemos un dagesh. Si alguien dijo algo, no escucho nada. Escuché a alguien hablando, pero se escuchaba como un robot entrecortado. A ver, déjenme mirar. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Hermano Roberto me escucha bien? ¿Sí? Ya. Sí, se escucha bien Solamente acá, fue... pero esta pantalla que apareció no era de ninguno de nosotros, parece. Parece que es Oh, Jonathan. ok, quizá el hermano Jonathan intentó conectarse y tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, miremos el chat.
Ah, ya, ahí me están avisando de que era efectivamente el hermano Jonathan que entró y se cayó. Ya, entonces tenemos esta palabra hashamayim y tenemos hei, patah, dagesh. Por lo tanto, esto es un artículo definido. Como usted ya bien debería saber, porque se aprendió el primer vocabulario, shamayim significa cielos. ¿Sí? Cielos. Y si a esto le prefijamos artículo definido, la traducción de esto sería los cielos. ¿Ok? El sustantivo cielos, que es un plural, con un artículo definido prefijado, los cielos. Luego tenemos esta siguiente palabra. ¿La puede leer, hermano Marcelo? Y así no se pelean con el hermano Roberto. ¿Está ahí, hermano Marcelo? Estaba sin sonido. Ah, ya. Ese es el problema. Ya, ¿qué dice ahí? Sería G, G, No. ¿no? Ja, Ja, Eret, Rej, ja, Jaret, aret. Jaret, Jaret, ¿ok? Jaret. Sí. Bueno, aquí no tenemos una hei, patah y dagesh fuerte. Esto es una aleph, ¿ok? Por lo tanto, lo que va a hacer en esta excepción es una compensación. Y la vocal, patah, se va a convertir en vez de una vocal tipo A corta a una vocal tipo A larga, ¿ok? Pero esto es una excepción, ¿sí? El sustantivo eretz, según el vocabulario, significa ¿qué cosa? Tierra. Y con el artículo definido prefijado, aquí diría la tierra. Tierra. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los cielos y aquí tenemos la tierra. Vamos a la tercera palabra. Hermana Giselle, ¿puede leer esta tercera palabra de aquí abajo? Hamayim. Hamayim, ok. ¿Con qué consonante parte? Hey, Y debajo de la G, ¿qué hay? patah. Y O luego, sea, una M con daguet. ok. Por lo tanto tenemos la Ese secuencia G, patah, dagesh. Así que tenemos aquí de nuevo un sustantivo con el artículo definido prefijado. Lo que tenemos que resolver ahora es qué sustantivo es. Mayim. Es el sustantivo mayim. ¿Qué significa? Cielos. No, eso es chamayim. Aguas. Aguas. Así que aquí tenemos las aguas. Es decir, el artículo consiste en el prefijado de esos tres componentes, siempre. Sí, siempre que usted se encuentre con una G debajo una pata más un dagesh fuerte ese artículo. Y en algunos casos lo va a encontrar de esta manera cuando tiene aquí una gutural, ya por ejemplo la ale. Entonces va a encontrar una compensación en la pata que se va a convertir en kamets. ¿Ok? Último ejemplo. Hermano Roberto, ¿puede ver esa palabra de allí? Sería Jabor, Jaor. Ja, Or. Or. Ya, Y eso la paz, es una Holem Bab. Así que una vocal o larga y es Jaor.
Bueno, aquí pasa lo mismo, tenemos una hey y una kamets que funcionan como artículo definido prefijado al sustantivo or. ¿Qué significa el sustantivo or? Luz. Así que ahí dice la luz. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto al primer tópico de artículo definido? Así identificamos el artículo definido. Profesor, yo no entendí eso que pasa cuando el pataj es reemplazado por la kamet. Lo que pasa es que la Aleph no permite un dagesh. Ah, Y entonces, para poder ponerle artículo a consonantes que no admiten un dagesh, entonces ocurre algo que se llama compensación, y la vocal corta, pataj, se convierte en una kametz. entonces eso siempre va a pasar cuando esté Aleph. ¿Sí? Por ejemplo, con Aleph. Cuando usted tenga un sustantivo que parte con Aleph y quiere ponerle artículo, ese artículo, en vez de cumplir con la secuencia Hei Pataj Dagesh Forte, va a cumplir con la secuencia Hei Kametz. Ok. Avancemos entonces a las preposiciones inseparables. Ya quizá el artículo definido es algo que tenemos más familiarizado, ¿no es cierto? El, la, los, la. El artículo indefinido es cuando decimos un, uno, unas, unos. El artículo indefinido no existe en el hebreo como tal, explícito. Se infiere según el contexto. No hay una forma gráfica de representarlo. Cuando no hay artículo definido, entonces podríamos interpretar según el contexto un artículo indefinido. ¿Ok? Pero siempre que haya un artículo definido, lo que se está haciendo es definir, como dice el nombre del sustantivo. ¿Ok? En cuanto a las preposiciones, quizás por ahí algunos olvidaron sus tiempos en la escuela, pero las preposiciones son las siguientes. ¿Se acuerdan que había una tabla bien larga que partía algo así como a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, por, según, sin, sobre, tras, cabe? Esas son las preposiciones. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver cómo en el hebreo bíblico se ponen las preposiciones. ¿Ok? Son tres. Estas son las preposiciones inseparables. Ojo con eso. Las preposiciones inseparables. Hay otras preposiciones que vamos a ver el día de hoy que son las preposiciones min y asher. Entonces las preposiciones inseparables son tres y siempre van prefijadas a la palabra que acompaña. Por eso se llaman inseparables. Responden a la secuencia consonante, consonante más cheva. ¿Cuáles son las consonantes que se van a prefijar para generar o definir una preposición? La bet, la haf y la lamet, que son estas de aquí. Cuando una palabra comience con una lamet que abajo tiene cheva, o con una haf que abajo tiene cheva, o con una bet que abajo tiene cheva, yo debo sospechar de que eso es una preposición inseparable. Bueno, ¿qué significa la lamet prefijada con un cheva abajito? Puede significar a, para, en o de. Si tengo una haf o una kaf prefijada con un cheva al inicio de una palabra, podría significar esta preposición como, según, que. Y si tengo una bet prefijada, podría significar en, para, de, como, cuando. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto, para que no se me pierda. Esta palabra, Bereshit, ya es la primera palabra de la Biblia, en el texto original, Bereshit. Nosotros sabemos que las preposiciones inseparables podrían ser tres, y la pregunta es, ¿esta responde a una de ellas? Sí. A esta. ¿Ok? Como, según, qué. Pero en realidad, en la traducción que nosotros tenemos, esto se va a traducir como en, que también es una
forma permitida en la que podemos traducir, perdón, estoy leyendo mal. B, B, en, para, de, como, cuando. Esta palabra comienza con B y nosotros traducimos en nuestra traducción en, ¿ya? La pregunta es ¿qué significa el sustantivo reshit? Y este sustantivo significa comienzo, principio, primero, ¿ya? Así que con la preposición be, nosotros tendríamos la expresión en principio o en comienzo, ¿ok? Otra forma sería poner como y leer esto como primero, ¿ya? En principio, entonces. ¿Qué fue lo que ocurrió en principio? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es lo que dice literalmente el texto hebreo. Ya usted dirá, pero mi traducción Reina Valera 60 dice en el principio. Bueno, en realidad el texto hebreo dice en principio. No dice en el principio, el hebreo tiene una forma para escribir en el principio y no la usa. Deliberadamente el autor no usó en el principio, sino que usó en principio. ¿Ya? Hay varias teorías rabínicas de por qué eso fue así, ¿ya? Pero nosotros no nos vamos a dedicar como ni a contarlas ni a meditar mucho en ellas, simplemente vamos a aprender de que si yo le prefijo una vez con un sheba a un sustantivo, le estoy poniendo una preposición inseparable. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es laor. Laor. Yo ya les dije que el sustantivo or significaba Luz. Luz. muy bien, luz. Así que si yo le prefijo una preposición inseparable del tipo lamet sheba, esto podría ser para luz a luz. ¿Ok? Y aquí la pregunta que tienen que hacerse es, pero hermano César, ahí no hay una lamet con un sheba, hay una lamet con una kametz. Y la respuesta de la clase es, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hay una lamet con una kametz y no hay una lamet con sheba? Y ustedes me van a responder qué cosa. La hermana Giselle debería saber la respuesta. Hermana Giselle, ¿por qué esa lamet no tiene un sheba y tiene una kametz? Por eso que dijo delante de la Aleph, Ok. ¿De la compensación? la Tal cual. compensa. Tenemos una compensación y entonces en vez de quedarnos con el sheba, vamos a pasar esa semivocal a una kametz. ¿Ok? Así que hemos cumplido ya los dos primeros objetivos de la clase. Identificar artículo definido. Listo, miro el texto. Si tengo una secuencia hey, patach, dagesh, artículo definido. Si tengo una secuencia hey, kametz, debiera sospechar si es que eso es un artículo definido. ¿Ok? Preposiciones inseparables. Si mi palabra comienza con una lamet con sheba, con una haf con sheba o con una bet con sheba, sospecho. Aquí es probable que tenga una preposición inseparable. ¿Se acuerdan que cuando les presenté el alefato, yo les dije que habían algunas consonantes que eran sospechosas? Porque cumplían funciones sintácticas. Bueno, estas estaban en la lista. Y ahora ustedes saben por qué. Ah, porque podrían ser una preposición. Ah, porque podría ser un artículo definido. ¿Ok? Vale, nos queda un bonus que les dejé aquí con respecto al artículo definido y las preposiciones. Note lo que dice el material. El hebreo bíblico permite fusionar preposiciones y artículos para decir, por ejemplo, en el día. Y esto es lo que yo les decía en cuanto al en el principio. El texto hebreo dice en principio. ¿Cómo diríamos en el día? De esta manera, que está aquí. ¿Sí? Que sería bayom. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos fusionada una preposición inseparable con un artículo definido. ¿Cómo lo sé? Bueno, se logra distinguir porque la preposición inseparable
va a tener su dagesh, bueno, en este caso la bet va a tener su dagesh, pero abajo en vez de tener un cheva, va a tener la pataj del artículo definido y la siguiente consonante va a tener un dagesh forte. ¿Se dan cuenta que es como una superposición de las dos cosas? Nada más que nos quedamos con la consonante de la preposición inseparable. Entonces, esta palabrita de aquí, que dice bayón, en la fusión, si podemos decirlo de esa manera, entre la bet de la preposición inseparable más la hei más la pataj del dagesh forte. Perdón, más la hei más la pataj y el dagesh del artículo definido. Ahí sí, ya vuelvo a repetirlo. La palabra bayón va a ser la fusión entre la preposición inseparable con su cheva más el artículo definido, que está compuesto por la hei, pataj, dagesh, más el sustantivo, que en este caso es yom. ¿Ok? Si nosotros mezclamos o fusionamos esas tres cosas, la palabra es bayón, y lo que vamos a tener entonces aquí es un artículo con preposición. ¿Se acuerdan que les dije que al hebreo le encantaba decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras? Bueno, nosotros en el español, para decir en el día, necesitamos 3 palabras. En el hebreo necesitas una. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? La hei se absorbe por la consonante de la preposición, pero se conserva el pataj o la pataj y el dagesh forte. ¿Lo lograron entender o no? Más o menos. Bueno, con más calma después lo mira en el material, pero es básicamente identificar de que nosotros aquí tenemos una fusión entre el artículo y la preposición. Por lo tanto, hay una forma en el hebreo bíblico de escribir preposición más artículo, que es esta. Ya, pasemos a las preposiciones min y asher, que no son preposiciones necesariamente prefijadas. Podrían serlo, pero hay una forma de escribirlas de manera independiente. La preposición min, se escribe literalmente min, aquí tenemos una mem con una giret yot más una nun sofit, significa principalmente de o desde. Esa es la traducción primaria que se le va a dar, de o desde. Y la preposición asher, que se escribe asher, significa que, porque, según, como, de esta forma. Ahora, ambas pueden ir de manera individual o prefijadas a la palabra que acompaña. Se podrían escribir así, min más la palabra, asher más la palabra, o podrían ir prefijadas a la palabra. Cuando la preposición min va prefijada, deja como evidencia solo la mem. Eso quiere decir que el sustantivo que acompaña, o la palabra que acompaña, va a ir solo con una mem prefijada. Y cuando es la preposición asher prefijada, va a dejar solo como evidencia en el inicio de la palabra una shin. ¿Ok? Así que vamos a encontrar estas dos preposiciones en el texto masorético, a veces de manera independiente, a veces prefijada a la palabra. Y ahora sí, lo último, la conjunción va. Cuando hablamos de conjunción nos referimos a lo que para nosotros es la traducción simple de la conjunción y. Vamos a priorizar esa traducción, aunque a veces esto podría ser podría verse como una partícula adversativa o de contraste y se traduce en el texto pero. ¿Ok? La conjunción va. Hola hermano Eloy, bienvenido a la clase. La conjunción va. La va puede funcionar por lo general como conjunción y, pero también puede significar pero, también, así, entonces. Hermano César, ¿cómo sé si debo traducirla como una i o como pero? Contexto. ¿Ya? Son pocas las palabras que tienen como primera radical la va, es decir, que comienzan con la consonante va. Por lo tanto, la mayoría de las veces que tengamos una palabra que comienza con la consonante va, debiéramos sospechar que eso es una conjunción. Siempre va prefijada la palabra que acompaña, nunca va de manera aislada. ¿Ok? Y en los verbos puede cumplir funciones sintácticas, como por ejemplo ser una VAP consecutiva imperfecta o perfecta. Después les voy a explicar en la clase de verbos, que es de las más difíciles, qué significa eso, pero de momento sepa que en los verbos la VAP cumple una función. Aquí tenemos esta expresión que dice ¿qué cosa? Bejajaret.
Behaaretz. Behaaret. Ok, entonces, hermano Marcelo, ¿usted qué respondió? Descomponga esa palabra. ¿Qué tenemos en esa palabra? Tenemos una Bab. ¿Sí? Sí, tenemos una VAB, que sería una conjunción. Después, ¿qué tenemos? Tenemos una Hei. Una ¿Qué Hei se- con una Kametz. ¿Qué sería eso? Eso sería lo que vimos delantito. Que no me Artículo acuerdo. definido. Artículo definido. Y después tenemos un sustantivo, eretz, Eret. que se escribe aretz debido a compensación nuevamente, porque tiene prefijado un artículo y tiene prefijado una conjunción. Así que, ¿cómo traduciríamos esto? La expresión behaaretz. Yo leo con lo que dijo el hermano, y la tierra. Perfecto. Y la tierra. Y entonces ya empezamos a ser capaces de identificar qué es lo que el texto dice con el primer vocabulario que les di. ¿Ya? Recuerden que el primer versículo dice de la Biblia, Bereshit bara Elohim, et hashamayim, beet haaretz. ¿Ok? Entonces, Bereshit nosotros ya sabemos qué es el sustantivo principio con una preposición inseparable, en principio. Bara creo que también se los di en el vocabulario, que es el verbo crear, en tercera persona masculino singular, así que está en tiempo perfecto. En principio creó. Elohim, sustantivo para Dios, ¿sí? Elohim o dioses, Dios. En principio creó Dios. Et hashamayim. No hemos visto qué es et, pero vamos a omitir su traducción en estos momentos. Después les voy a explicar cómo se usa et. Pero dice et hashamayim, los cielos. Hashamayim. Artículo definido con sustantivo shamayim, cielos. Así que en principio creó Dios los cielos. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim. Beet, ahí tenemos et de nuevo, esta partícula con una conjunción, la conjunción i. Y haaretz, la tierra. ¿Ok? Y entonces lo que antes era chino mandarín para nosotros, ahora lo podemos mirar con el vocabulario, con las guías de contenido que hemos estado revisando en estas semanas, y lo podemos traducir. Ya, entonces yo les animo a que ustedes puedan hacer eso en estos días, tratar de usar lo que han aprendido e intentar entender qué es lo que dice el texto masorético de Génesis capítulo 1, que lo tienen en varios lados, ya aparece en varios materiales y en varias guías de trabajo. ¿Ok? Bueno, eso era lo de la clase del día de hoy. Artículo definido, que debemos recordar la secuencia de identificación. Hei, patach, dagesh, forte. Aunque a veces aparece simplemente como hei y kametz. Preposiciones inseparables, tenemos la lamet con cheva, la haf con cheva y la bet con cheva. Tres preposiciones inseparables, cuando me encuentre que una palabra comienza con alguna de estas consonantes con su respectivo cheva, debo sospechar de si son preposiciones inseparables. La forma de traducir en la tablita, las alternativas que tiene. Tenemos otras preposiciones que son las preposiciones min y asher, que podrían aparecer individuales o podrían aparecer prefijadas. Tenemos una forma particular de escribir una preposición con artículo, que es la que les mostré acá, ¿okay? En donde vamos a fusionar el artículo con la preposición, y luego tenemos las conjunciones o la conjunción VAB, que siempre se va a escribir con una VAB, que nos va a permitir traducir eso según el contexto como una conjunción y o como pero también así entonces. ¿Bien? Ese es el contenido de la clase de hoy. Como siempre, dispensamos no mucho contenido para que no se me mareen,
pero espero ser lo suficientemente claro para que entiendan. El material no es nada difícil de sobrellevar, ¿verdad? No son 20 hojas de gramática, no, material bastante conciso, bastante preciso para que usted lo mire, intente memorizar algunas cosas y le saque provecho. Ok, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Alguna consulta o duda? Obviamente esto se va a subir a la plataforma de Moodle y, bueno, si usted quiere verlo de nuevo, va a poder hacerlo. ¿Puedo hacer una consulta de la clase pasada? ¿Sí? Ah, porque yo estoy complicado con el tema de la Dagesh Forte. No, no sé distinguirla. Eh, a ver, en estos momentos lo que me interesa es que usted sepa que el puntito que está allí es un Dagesh. Si es Forte o es Lene, no me preocupa si lo logra entender o no, por una cuestión muy simple, porque no está alterando nuestra pronunciación, salvo en 3 consonantes que les pedí que tenían que memorizar, donde sí va a alterar la pronunciación. ¿Se acuerda cuáles eran esas consonantes? ¿Los que vimos hoy día? ¿O la semana pasada? No, las consonantes que vimos la semana pasada que alteraba la pronunciación del Dagesh. Ah, claro, eran 7, creo. No, 7, ¿no? Sí, no. Era la HAF y la FE. Ah, claro. Sí, la JAP y la F. Como CAF y como P. ¿Sí? ok, ya. Entonces necesito que se acuerde de que ahí tenemos una alteración de pronunciación que hay que aplicar cuando nos encontramos con eso. Claro. Porque en la pregunta 5 decía en el verso anterior cuántos Dagesh hay, cuáles son fortes y cuáles son lenes. Ujú. O sea, yo vi ahí dos, eh, porque esa que tiene el puntito al medio, ahí yo me perdí, ahí estoy con medio complicado. Eso, Ya, pero en el material de la semana pasada yo les puse cuáles iban a ser un Dagesh Lene, estaban dentro de unas consonantes en particular. claro, ¿Cuáles son el- esas consonantes en particular? sería la HAF, la, son 7 creo, ¿no? 7, Las Begat Kefat. Megat, sí, esa. Ya, entonces si yo tengo un puntito dentro de cualquiera de esas consonantes, eso es un Dagesh, Lene, ¿ok? Todo lo otro sería un Dagesh, Forte, todos los demás. claro. Ya, ok. Por eso les animo como a mirar con cuidado el material, porque las 2 preguntas están en el material respondidas. Las 2 preguntas que usted me ha hecho. Entonces, por eso es importante que miren con cuidado el material, porque está ahí explícitamente puesto, por ejemplo, la respuesta en este caso, y por ahí puede surgir otra duda con respecto a, no entendí esto, pero tiene que revisarlo en el material. La pregunta es si está o no está. Si no está, bueno, ahí ayudamos y respondemos, pero si está, también yo les animo a que ustedes estén buscando la respuesta en el mismo material, ¿vale? Ya, pero vuelvo a insistir, hermano Marcelo, lo que me interesa, más que la identificación de si es un Dagesh Forte o un Dagesh Lene, lo que me interesa es que usted sepa que va a alterar la pronunciación en un par de casos. ¿Ok? Que son en dos casos, en este caso la CAF y la FE. Ya. Ok, dejamos de compartir pantalla. No sé si tiene alguien más alguna duda o consulta. Yo tengo una consulta, profesor. Dígame. Primero llegué tarde porque estaba en otra clase. Apunté para allá. Segundo, los controles, hoy día supone cronograma debería tener un control. ¿Cómo funciona eso? Sí, igual que la vez anterior.
cada vez que haya control o evaluación, nosotros vamos a tener la clase, que al principio lo expliqué, y vamos a tener el control después de haber hecho la clase. Entonces yo les voy a liberar el control en la plataforma, así lo hicimos la primera vez, y usted va a tener hasta, creo que a las 10:20, para responder y entregar el control, ¿ok? Entonces terminamos esta clase, yo ahora mismo les voy a habilitar el control, usted se va a la plataforma de Moodle, rinde el control, y eso es todo. ¿Ya? El ¿Cambió el control es formato de lo la único... plataforma? ¿Ah? ¿Cambió el formato de la plataforma? Ah, sí, pero yo no lo cambié. Alguien lo cambió, no sé quién fue. Pero sí, cambió el formato Ya. de cómo se presentan los contenidos. Ya, eso va a ser siempre los controles. Por eso es importante que usted venga a la clase del control, porque se va a explicar cómo lo vamos a abordar. Pero siempre va a ser la misma manera. Vamos a tener la clase y les voy a decir así va a funcionar el control. A menos de que haya una clase en la que tengan asignado control sin contenido. No sé si eso pasa en el programa, no me acuerdo. Pero si usted tiene en el programa de estudio y ve que tiene como asignación control y no contenidos, probablemente ese día solo va a ser el control. ¿Ya? Entonces, déjenme irme a la plataforma. Y las notas del control la envió, ¿verdad? No están en la plataforma. No, no están en la plataforma, pero si mal no recuerdo, les mandé las notas de todos los controles 1. ¿Alguien puede corroborar eso? Estoy casi seguro que lo hice. ¿El correo? No sé. Veamos. Pero ninguno de ustedes recibió las notas de su control. Sí, a mí me llegó por correo. No recuerdo si revisé, si eso me llegó a la plataforma o solo fue un correo, pero la recibí. Pero esperen, voy a sacarlo al tiro de la duda. Sí, a todos les mandé, aquí tengo en mi Gmail la evidencia, a todos les mandé la nota de su control. 1. Sí, igual lo tengo. ¿Ya? Entonces búsquela ahí en su inbox o en spam, pero todos debieron haber recibido la nota del control 1. Sí. ¿Ya? Fue con fecha 12 de abril. Sí. 12 marzo, creo. Ahí, a ver. Así que no se preocupen, ahora rindan el control y probablemente dentro de los próximos días, antes de la próxima clase, van a tener su nota. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda. Cada vez somos menos. Pero ánimo a los que siguen. Sí, sí, me llegó. Ahí la revisé, profe. Muchas gracias. Ya, bueno, ¿hay alguna Eh, consulta, duda adicional? sí. ¿Hay alguna guía de ejercicios para esta semana? No, se acabaron las guías de ejercicio. ¿Qué tienen que hacer ahora? Lo que tienen que hacer ahora es repasar el material, repasar el material, repasar el material, repasar el material. ¿Por qué? Porque los contenidos de todas las clases anteriores tienen que ser muy bien asimilados para poder abordar las clases que siguen, que no son muchas. Creo que nos quedan como 3 o 4 clases de contenido. Y después van a tener un control que es bien difícil y después el examen, que es mucho más difícil. Entonces, habiendo pasado por alfabetización, que fue lo que hicimos casi todas estas semanas anteriores, ahora estamos aprendiendo cómo identificar morfología, bueno, cómo identificamos un artículo, cómo identificamos una preposición, una conjunción. Vamos a avanzar en el tema después de los sustantivos, los plurales, los verbos, y cuando matemos todo ese contenido, van a tener entre medio un control, pero finalmente un examen, y el examen no es muy fácil, ¿ya? Entonces, por eso es importante que si bien no van a haber guías de ejercicio, usted trate de ser disciplinado en repasar los contenidos del material, o de la clase en realidad. ¿Algo más?
Ya. Si no hay nada más, vayan a hacer su control, tienen media hora, hasta las 22:10 para responder, es más que suficiente. Cuando sean las 22:10, yo voy a desactivar el control, por lo tanto ya no se van a recibir más entregas. Así que vaya, trabaje tranquilo, 30 minutos, más que suficiente para lo que se pide. Que les vaya súper bien, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao, chao. Chao, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.